Bueno, continuamos con ya la última parte eh, de lo que es este recurso extraordinario y también para hablar un poco de la queja, que es una parte quizás más procesal en el sentido de cuáles son los efectos de la interposición del recurso extraordinario, luego si se puede ejecutar o no esta sentencia sujeta a recurso extraordinario. ¿Y qué pasa si el Tribunal Superior de la Causa nos rechaza o rechaza ese recurso extraordinario? ¿Cómo sigue la instancia recursiva para aquel que interpuso el recurso extraordinario y el Superior Tribunal se lo desestima? Bueno, lo primero que hay que decir es que la interposición del recurso extraordinario, como aplica la regla de que la interposición del recurso es suspensiva de la norma, perdón, de la sentencia o la decisión contra la cual es deducido, va a suspender el cumplimiento de la decisión de la Cámara o del Superior Tribunal contra el que es deducido. Tienen, una vez interpuesta el recurso que se interpone y se funda en el mismo, en el mismo instrumento, en el mismo escrito, en el mismo acto procesal, se sustancia con la parte contraria, se da un traslado por 10 días para que eh, responda el recurso extraordinario por notificación personal o por cédula, y en ese momento el Superior Tribunal de la Causa tiene la obligación de decidir. Esta resolución, que va a ser mérito de todas las cuestiones que estamos hablando en estas dos clases finales, sobre las condiciones digamos, los presupuestos comunes y propios del recurso extraordinario, va a determinar eh, la suerte de ese recurso. Es decir, no es el tribunal del recurso, que es la Corte Federal, el que decide la admisibilidad, sino que lo hace la última instancia antes de llegar a la Corte. En la práctica, por lo general, lo que uno tiene que decir es que son contados los casos en que los superiores tribunales conceden los recursos extraordinarios. Básicamente porque la experiencia forense lo que indica es que el recurso extraordinario va a ser concedido cuando se trate de una cuestión federal clara en los términos del artículo 14 de la ley 48. Es decir, es muy difícil que un tribunal reconozca su propia arbitrariedad. No va a abrir un recurso extraordinario fundado en la arbitrariedad de la decisión. Sí, quizás lo puede hacer en los casos en que, aún no estando en un supuesto, frente a un supuesto del artículo 14, es decir, una cuestión federal pura, pudiera reconocer que se trata de una interpretación novedosa del derecho y en esos casos conceda el recurso extraordinario. Obviamente que como digamos, el juez del recurso no es el superior tribunal, sino que es la Corte, aun cuando se desestime el recurso, nos queda todavía la posibilidad de recurrir en queja por la denegación del recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, acá hay un detalle, que en general, como regla, para interponer eh, esa, esa queja por recurso extraordinario denegado, hay digamos, que depositar 100.000 pesos para poder acceder a la queja. Este es un monto que la Corte, como tantos otros montos que están regulados en el Código, la Corte va incrementando con el paso del tiempo y por la inflación, ¿no? Entonces, hace el principio de este año fue aumentado al número de 100.000 pesos.
Pero bueno, ¿qué pasa con el efecto, ¿no? del recurso extraordinario regulado en el 258 con la posibilidad de ejecutar lo que sería eh, provisoriamente la decisión de Cámara? Y bueno, una vez que el recurso es concedido, si es concedido, la decisión de la Cámara no se va a poder ejecutar, y en los casos en que se recurre en queja, lo que suele ocurrir es que cuando la queja va a ser admitida, la Corte no va a resolver la admisibilidad del recurso y después va a dictar una sentencia. Lo usual es que la Corte, cuando ve que la queja tiene color o tiene posibilidades de generar la apertura del recurso extraordinario, es decir, de modificar la decisión de la Cámara o del Superior Tribunal Provincial, lo que hace la Corte es pedir directamente el expediente. Entonces lo que sucede es una suspensión en los hechos de la ejecución. Sin embargo, en el artículo 258 ustedes van a encontrar que, cuando que está regulado esto, una instancia que es poco utilizada por los litigantes, que es la posibilidad que cuando la sentencia de Cámara fuera confirmatoria de la de primera instancia, el apelado, o sea, el que viene ganando en el juicio, pueda pedir la ejecución de la sentencia dando fianza para responder por aquello que percibiese si el fallo luego fuera revocado por la Corte Suprema. Entonces esa fianza, que la va a calificar la Cámara o el tribunal que hubiese concedido el recurso, va a quedar cancelada, dice este artículo 258, si la Corte luego declarase improcedente o confirmarse la sentencia recurrida. Y el final de este artículo establece que el fisco está exento de la fianza de la que estamos hablando. Entonces acá lo que tienen que ustedes saber es, primero, el recurso extraordinario hasta que es resuelto suspende la ejecución de la decisión. Una vez que es rechazado, esa suspensión se termina y la interposición de la queja no va a generar ese efecto suspensivo, sino que el efecto suspensivo va a retornar cuando la Corte decida abrir esa queja. Luego, si, como les decía, si la Corte hace lo que usualmente sucede, que es en aquellos casos en que ve que la queja va a tener posibilidades de modificar la suerte de lo sucedido hasta ese momento, la Corte va a tomar o va a pedir al tribunal que le remita físicamente, bueno, estamos hablando claramente de otro momento, no de este momento de pandemia, va a pedir que físicamente le sean remitidas las actuaciones, y esto lo que va a hacer en los hechos es la suspensión de hecho del recurso. Y bueno, lo que acabo de explicar de la ejecución. Finalmente, si ustedes se detienen un poco en la queja, la regulación es similar a la queja para acceder al cuando les es denegada la apelación en primera instancia para acceder a la Cámara. Es decir, necesitan, además del depósito de los 100.000 pesos del cual antes les hablaba, necesitan que esa presentación sea autosuficiente, es decir, que explique todas las cuestiones que son objeto de discusión, y además acompañar, en su caso, todas las copias necesarias para que el tribunal pueda resolver la queja sin necesidad de pedir ese expediente. Claro, el plazo
para interponer la queja ante la Corte es de 5 días. Es decir, que acá hay que actuar con cierta rapidez. Y bueno, después la Corte va a resolver en base a ese planteo y dirá si el recurso fue bien o mal denegado y finalmente se expedirá sobre el fondo de la cuestión, a veces definiendo el punto debatido, que es lo que establece el código, o reenviando el caso para que se dicte un nuevo fallo si es que la decisión, digamos, pero esto ya forma parte de la decisión de fondo del máximo tribunal. Bueno, con todas estas cuestiones finales, eh, creo que tienen por lo menos un panorama del funcionamiento de esta instancia extraordinaria ante la Corte y bueno, de las complejidades que tiene la mixtura entre los sistemas de civil law y de common law que se dan justamente cuando uno quiere acceder al máximo tribunal por la apelación extraordinaria con todo lo que es el writ of certiorari y lo que es el sistema del stare decisis, tan particular ambos en lo que es el derecho argentino. Bueno, muchas gracias, hasta luego.